Melquíades, 100 años de soledad, Dr. Conrado Rivera Lara. Melquíades es uno de los personajes más relevantes de 100 años de soledad. De Gabriel García Márquez, la novela en español más influyente del siglo XX. Su papel complementa la influencia original de las poblaciones colombianas, sobrepasando el sufrimiento y las limitaciones que marcaron los inicios del nuevo continente, en donde coexisten diferentes costumbres y culturas. Pero prevalece en la genética y el fenotipo de las poblaciones migrantes las costumbres endogámicas, la capacidad social de supervivencia y la libertad sin religión ni Estado, y la separación de los principios fundamentales de la familia con el Estado, el poder que tiene la capacidad de fusilar a quien no le parezca, sacudiendo con fuerza la trama de avance en comunión y libre de prejuicios. Qué contacto, gracia y tanto delicioso detalle. Gabriel García Márquez nos ha seducido a continuar la lectura de una obra que trasciende, con nuevos inventos científicos de otros lugares, que no pasan desapercibidos para José Arcadio Buendía, quien no duda en desprenderse de los ahorros de la familia, para adquirirlos con la ilusión de poder hacerse rico con ellos. Algunos de ellos fueron el imán, el catalejo, la lupa, la dentadura postiza, el laboratorio de alquimia y el hielo. Dependiendo del antisemitismo o de la religiosidad de la casa editorial. También lo describen como gitano. Pero la misma trama, el idioma en que escribía, su panteón y la estrella en su lápida pueden sacar de dudas al más escéptico. El personaje de Melquíades es quien nos muestra la muerte y el esoterismo en esta novela de Gabriel García Márquez. Es una persona inteligente, aventurera y de gran corazón, sin la picaresca característica atribuida a la etnia gitana, la cual si aparece una vez, muere. Melquíades viste con chaleco con una aparente pátina verde y negro sombrero de ala, muy típico de los comerciantes de caravana de aquellos tiempos, y como una reminiscencia al nomadismo prevalente de varias culturas y del pueblo hebreo. Físicamente con manos de gorrión y barba montaraz, ha perdido los dientes por las diferentes enfermedades que ha ido contrayendo en los diferentes lugares que ha ido visitando. Aunque en uno de sus regresos a Macondo vuelve con una dentadura postiza. No sabemos nunca su edad, pero sí que era más joven que José Arcadio Buendía. El nomadismo que caracteriza a este personaje le ha hecho adquirir una gran sabiduría a lo largo de sus diferentes viajes. En uno de esos regresos, se queda allí y escribe unos pergaminos. Es muy ilustrado y reconoce el otro lado de las cosas. Llegando al final de la obra, a desentrañar un texto escrito en una lengua desconocida para los Buendía, que explica la vida y el momento que los Buendía ya no volverán a tener vida. El momento en que serán como un tornado que viaja junto al viejo Macondo, sin conocerse su destino ni su identidad, sin la posibilidad de retomar una siguiente vida de la misma forma ni al mismo lugar, quedando atrapados en su propia historia. Siempre lleva lo nuevo de la ciencia a Macondo en cada uno de sus regresos, fascinando una y otra vez a José Arcadio. Melquíades visita Macondo todos los años en marzo para vender sus extraños artilugios. Gracias a algunos de los artilugios traídos por Melquíades, José Arcadio Buendía afirma que la tierra era redonda y su estupefacta mujer, Úrsula Iguarán, demuestra su malestar y hace evidente que ya está cansada de sus inversiones emocionales en las diferentes empresas que realiza cada vez que aparece un nuevo instrumento, y que lo llevan hasta la locura, entre ellos, las lupas,
algunos instrumentos de navegación, mapas portugueses, un catalejo, una máquina fotográfica, alfombras voladoras, bolas de cristal para el dolor de cabeza, etc. Cada novedoso instrumento era una nueva empresa para José Arcadio Buendía. Macondo era un pueblo carente de innovaciones científicas. Pero todas estas modernidades juegan un rol importante en su historia, ya que ocasionan varias desgracias a la familia Buendía. Y es que García Márquez nos lleva a entender que, de una forma u otra, estas desgracias están ligadas a la modernidad. Siendo así que el empeño de José Arcadio Buendía, de llevar a Macondo hacia la modernidad, acababa con fatídicas consecuencias para todos. Tomando en cuenta que el pueblo solo es una isla en el mar de la humanidad, y que el romanticismo del esfuerzo propio y de la colaboración entre familias ha sido dejado atrás en esferas industriales y de la política. Gabriel García Márquez, con la magia de su máquina de escribir y esa mente privilegiada, que lo lleva con esta novela a recibir el Premio Nobel de Literatura, nos destaca una a una las cualidades de Melquíades, pero establece que su principal cualidad es el conocimiento de lo oculto y de la innovación de Macondo. Esto, que junto a la amistad que entabla con José Arcadio Buendía, fundador de Macondo, lo convierte para mí en un importante personaje en esta novela. Será el profeta de la familia, y escribirá el devenir de la historia de la familia en unos pergaminos en un idioma antiguo. Idioma que los ciudadanos de Macondo no sabían descifrar sánscrito en alguna publicación. Sabe leer el futuro, representando la parte mágica de la obra. Como conocedor de los 7 metales planetarios y sus propiedades, le regala un laboratorio de alquimia a José Arcadio Buendía, con el que éste se obsesionará intentando fabricar la piedra filosofal de oro, estableciendo cada fórmula descrita en un viejo libreto. Varias generaciones de los Buendía cruzarán pasos en el pasillo de la puerta, siempre entreabierta del laboratorio. Melquíades también es poseedor del conocimiento, desde el lenguaje de la naturaleza al de la condición humana, y gracias a su portentosa memoria, consigue mágicas pócimas que logran recuperar los recuerdos de los habitantes de Macondo durante la plaga del insomnio. Úrsula Iguarán, la matriarca, pregunta a Melquíades datos sobre el demonio, sospechosa de un posible pacto entre ambos e incluso sospechando que pudiera ser el mismo. Desde el extraño hedor que notó cuando se rompió un frasco del laboratorio de alquimia. Esto es toda una contradicción entre la alquimia, la ciencia, el demonio y la cultura. La cultura con la tradición y la espiritualidad, pero es todo un diseño del arquetipo de esposa. Gabriel García Márquez nos quiere dar a entender que Melquíades es quien relata la parte mística toral al inicio de la historia. Melquíades muere. Sobre la magia y la muerte también se vive en la novela. Melquíades ha sobrevivido a diferentes enfermedades y catástrofes. Se jacta de esquivar a la muerte que le persigue, hasta que un grupo de comerciantes nómadas ajenos a él llega a Macondo un mes de marzo y José Arcadio sale a buscar a su amigo. Pero le informan de que Melquíades ha fallecido en Asia y que su cuerpo fue arrojado al mar. Melquíades vuelve a Macondo. Más adelante en la obra, Melquíades volvió a Macondo caminando, pero aparentemente muerto, uno de los enigmas en la mítica y deliciosa trama de García Márquez, convirtiendo a su personaje en un ser trascendental. Al afirmar que había estado con la muerte pero que había regresado.
En ese momento, la peste del insomnio estaba enfermando a los habitantes de Macondo. Y Melquíades crea una pócima que logra curar a todos. Les presenta el invento del daguerrotipo con el que realizaba por primera vez fotografías a la familia Buendía. Con un aparato al que se exponía la imagen utilizando una lámina pulida de cobre y plata, para por último procesarla en mercurio. Evento con el que finalmente lo invitan a quedarse a vivir en un cuarto, del que leeremos cada vez que se hable de eventos en la Casa Buendía. El primer mausoleo del cementerio de Macondo. En la trama vemos cuando escribe los pergaminos que he mencionado antes, donde quedaría escrito el destino de la familia Buendía. Pero no podrán leerse hasta pasados 100 años, pero como el destino es imprevisible. Melquíades, tras un apresurado envejecimiento con el que irá perdiendo facultades, va escribiendo su final hasta convertirse en la primera persona en fallecer en Macondo. E indica que, tras su muerte, quemen mercurio, símbolo de inmortalidad en su cuarto durante 3 días. Lo cual Aureliano cumple, hirviendo mercurio en un caldero mientras lo velan. Es el primer muerto en el cementerio de Macondo y su mausoleo es sobresaliente para el resto de generaciones y de muertos. En las afueras del cementerio, inicialmente vive José Arcadio II, uno de los hijos de Santa Sofía de la Piedad y Arcadio con Rebeca. Rebeca llegó a Macondo con un saco que contenía los huesos de sus padres, lo que refuerza el tema recurrente de la muerte y el destino en la novela. Desde su infancia, desarrolló hábitos extraños como comer tierra y cal de las paredes, lo que simboliza su conexión con lo primitivo y lo instintivo, en contraste con la rigidez y las normas impuestas por Úrsula Iguarán. Rebeca fue criada como una Buendía más, y en un principio, estaba comprometida con Pietro Crespi, un italiano refinado y educado, llegado a Macondo a establecer una academia de música y a vender instrumentos musicales. Sin embargo, en un giro inesperado y luego de un affair prolongado, ella lo rechaza y en su lugar se casa con José Arcadio, el hijo mayor de José Arcadio Buendía y Úrsula. Su romance con José Arcadio es impulsivo, apasionado y escandaloso, lo que provoca la desaprobación de Úrsula, quien la destierra de la casa familiar. Después de la muerte repentina de José Arcadio, en circunstancias misteriosas, Rebeca se encierra en su casa en las afueras del pueblo, convirtiéndose en una figura solitaria y casi olvidada. Pasa el resto de su vida en aislamiento, sin permitir que nadie entre en su hogar, hasta que muere y su cuerpo es encontrado momificado en su habitación. La historia de Rebeca es una de las más trágicas y misteriosas en 100 años de soledad, marcada por el abandono, la pasión descontrolada y la soledad. Adelante en el tiempo y en la trama del libro, uno de los siguientes José Arcadios, quien sobrevive a la masacre de las bananeras, se convierte en una figura casi fantasmagórica en la historia de Macondo. Se trata de José Arcadio II, quien es hijo de Arcadio y Santa Sofía de la Piedad, lo que lo convierte en nieto de José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. Representa la tercera generación de los Buendía. Después de la masacre, vive recluido en esta misma casa junto al cementerio, dedicado a estudiar los manuscritos de Melquíades, y obsesionado con demostrar que la masacre realmente ocurrió, a pesar de que el resto del pueblo parece haberla olvidado. La clave de los pergaminos la encontraremos en la sexta generación de los Buendía con Aureliano Babilonia. Valga la relación de los judíos con el viejo imperio de Babilonia, que el mismo Babilonia
100 años después, y sin haber conocido en persona a Melquíades, al leer los escritos, se percata de que Melquíades es un fantasma que continúa presente en Macondo. El legado de Melquíades en manos de Aureliano Babylonian, el último de la familia Buendía. Aureliano Babilonia había sido criado por su abuela en la casa de los Buendía. Doña Fernanda del Carpio, su abuela materna, quien lo mantiene aislado y sin conocimiento de su verdadera identidad, oculto del resto del mundo. Crece como un intelectual autodidacta, enseñándose a leer y escribir solo, hasta convertirse en un erudito, capaz de interpretar los manuscritos de Melquíades. Se enamora de Amaranta Úrsula, sin saber que es su madre, y tienen un hijo juntos. Creció conociendo paulatinamente toda la historia de la familia, mientras el resto vienen y van. Aureliano Babilonia es el último de la estirpe de los Buendía y el personaje que finalmente descifra los manuscritos de Melquíades. Aureliano Babilonia, hijo de su esposa Amaranta Úrsula y de Aureliano, vaya complejo endogámico. El peor temor de la endogamia temido por la matriarca del clan, doña Úrsula Iguarán, de la familia Buendía y su descendencia. Un futuro anticipado por García Márquez al inicio de la obra. Es la sexta y última generación de los Buendía. Poco a poco fue descifrando los pergaminos que había escrito Melquíades. Es la sexta y última generación de los llamado Aureliano. ¿Quién esta vez, superando los incestos al ser producto de madre e hijo, si nace con una cola de cerdo? Sin embargo, ambos son en el libro protagonistas de una verdadera historia de amor, cuando fallece su amada Amaranta. Aureliano Babilonia sale del pueblo y a su vuelta encuentra a su hijo que está siendo devorado por todas las hormigas del mundo. Y en ese momento recuerda que en los pergaminos manuscritos indicaba que a la última persona de la familia se lo están comiendo las hormigas, dándose cuenta de que el destino de la familia Buendía está ahí en ellos. Aureliano Babilonia comienza a descifrar los pergaminos y a leerlos en voz alta. Macondo comienza a ser devastada por el viento. Cuando Aureliano Babilonia acabe de leer la última parte, Macondo desaparece de la tierra. Aureliano, a pesar de ser el único miembro de la familia nacido del amor, estaba condenado a fallecer, ya que la familia estaba predestinada a una condena de 100 años de soledad. Y las estirpes que habían sido condenadas no optaban a tener una segunda vida en la tierra. La profecía indicaba que jamás saldrían del Macondo y que el pueblo sería arrasado por el viento. Y a su vez, olvidado por la humanidad. Cuando llega a la última línea, un huracán destruye Macondo, borrando para siempre el pueblo y su historia. Muere en ese instante, desapareciendo junto con Macondo, sellando así el destino trágico de los Buendía. Y la repetición que marcó a su familia, cumpliendo la profecía de que Macondo estaba condenado a desaparecer cuando su historia fuera finalmente comprendida, dejando un anuncio universal o un presagio sobre ese logro para la humanidad. Gabriel García Márquez nos quiere dar a entender que Melquíades es quien relata la historia. En forma de narrador omnipresente, que nos va revelando y mostrando los hechos y el destino de Macondo. Y de todos los personajes que han formado parte de esta serie de acontecimientos previamente escritos, destinados a conformar las profecías. Podríamos relacionar a Melquíades con los libros sagrados de religiones basadas en el monoteísmo. La idea apocalíptica, que espera el final de la historia de la humanidad. Pero es innegable la relación con la cábala judaica,
con el cristianismo y con la idea medieval del libro, la Biblia. Como la historia de la humanidad escrita por Dios en lenguaje cifrado. Como el que hablaba el cura de la iglesia, que fueron obligados a construir para su salvación cuando llegó la religión a Macondo y sus profetas. Aunque hay mucho del hermetismo griego en sus frases. En 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, la relación de los habitantes de Macondo con la religión y el gobierno local es compleja y evoluciona a lo largo de la novela. La influencia inicial de la religión en Macondo. Al principio, la religión no juega un papel central en la vida de los habitantes de Macondo. Los fundadores, como José Arcadio Buendía, están más preocupados por establecer el pueblo y explorar el mundo con una inusual inocencia y desapego. La presencia de la Iglesia inicia con la llegada del padre Nicanor Regna. La Iglesia católica empieza a ganar influencia, sin embargo, su impacto es mixto. Mientras algunos personajes como Úrsula y Guarán son devotos. Otros, como los miembros más jóvenes de la familia Buendía, muestran indiferencia o incluso rechazo. Milagros y fe. Hay episodios milagrosos, como el ascenso al cielo de Remedios la Bella, que mezclan la religión con el realismo mágico, resaltando la peculiar relación de Macondo con la fe, el viento y lo divino. El gobierno local al principio, cuando Macondo está aislado, no existe, de manera que no tiene un gobierno formal. Las decisiones se toman de manera comunitaria y los conflictos se resuelven internamente. Aparece la influencia externa, la llegada del gobierno central y los políticos introduce la burocracia y la corrupción. La construcción del ferrocarril y la llegada de la compañía bananera representan la intervención extranjera y la explotación. Conflictos y revoluciones. La novela describe múltiples conflictos armados y revoluciones, liderados por personajes como el coronel Aureliano Buendía. Estos eventos reflejan la agitación política y las luchas de poder en la región, así como de la manipulación de los resultados electorales en los recintos oficiales. En resumen, la religión y el gobierno en 100 años de soledad evolucionan de ser elementos periféricos a jugar roles significativos en la vida de los habitantes de Macondo. La mezcla de misticismo, comentarios sociales y políticos de Márquez nos ofrecen una visión profunda y crítica de estas instituciones y de su papel en el enfrentamiento entre hermanos y amigos. En la irrupción de la paz y del desarrollo lento pero social y armónico con el que nos traía embebidos al inicio de la lectura. La historia de Macondo es como un río que serpentea a través de las generaciones, llevando consigo sueños, amores, enfermedad, guerra y desilusiones. Sus luchas son los ríos rápidos turbulentos que desafían a sus habitantes, moldeando sus destinos a través de la persistencia y el coraje. Al final, el río se sumerge en el olvido, dejando atrás un lecho de memorias que se desvanecen, como huellas en la arena. Testigos silentes de una existencia efímera e irremediablemente ligada al ciclo eterno de la vida y la muerte. Es en este río en donde finalmente Melquíades encuentra la muerte nuevamente. El ser un ensayo sobre Melquíades, lo concluiré diciendo que fue el alquimista y cronista de Macondo. Fue como el viento invisible que atraviesa las páginas de la historia de los Buendía, dejando tras de sí un rastro de conocimiento y misterio. Su presencia es un susurro eterno en el laberinto del tiempo, recordándonos que, aunque los días se desvanecen,
las palabras y los saberes siguen resonando en el alma de aquellos que buscan la verdad. Sin embargo, 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, es una de las novelas más emblemáticas del realismo mágico y de la literatura latinoamericana. Relata la historia de la familia Buendía a lo largo de varias generaciones en el mítico pueblo de Macondo. Y paralelamente, del desarrollo de Colombia. La llegada del primer tren a Macondo es un momento clave en 100 años de soledad, ya que marca el inicio de la modernización y la apertura del pueblo al mundo exterior. Es un evento que llena de asombro a los habitantes, quienes nunca habían visto una máquina de tal magnitud. Para ellos, el tren es un símbolo del progreso, pero también presagia la llegada de fuerzas externas que transformarán para siempre la vida en Macondo. Este episodio ocurre durante el mandato de José Arcadio Triste, uno de los 17 hijos del coronel Aureliano Buendía y Pilar Ternera, lo que lo convierte en nieto de José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, quien es testigo del impacto de la industrialización. Con la llegada del tren, Macondo deja de ser un pueblo aislado y comienza a recibir influencias externas, lo que prepara el terreno para la posterior llegada de la empresa bananera. A partir de este punto, el destino de Macondo queda ligado a la explotación económica y la injerencia extranjera. Más adelante en la novela, es asesinado junto con sus 16 hermanos, como parte del exterminio de los descendientes del coronel Aureliano Buendía, o el Holocausto de los Buendía. El ferrocarril trae consigo nuevos productos, ideas y personas, es un avance para los Buendía, que han amasado una fortuna con el ganado vacuno y otros negocios agrícolas. Pero también introduce la violencia, la desigualdad y la pérdida de la identidad del pueblo. En última instancia, el tren simboliza la conexión de Macondo con el mundo moderno. Un paso que eventualmente llevará a su decadencia y olvido. Con la llegada del tren, uno de los episodios más impactantes del libro es la llegada de la empresa bananera y su impacto de economía global. Esta compañía trae consigo el desarrollo y la modernización, pero también la explotación laboral y el conflicto social. En la novela, los trabajadores de la bananera organizan una huelga para exigir mejores condiciones. Pero el gobierno responde con una masacre brutal, inspirada en hechos reclamados como reales, como la narrativa de la masacre de las bananeras de 1928 en Colombia. El episodio de los trenes de muertos es una de las imágenes más sobrecogedoras del libro. José Arcadio II, uno de los personajes, sobrevive milagrosamente a la matanza y despierta en un vagón de tren lleno de cadáveres. En todo conflicto, la primera en morir es la verdad. Desde ahí, el tren lleva los cuerpos hasta el mar para hacerlos desaparecer. Sin embargo, cuando José Arcadio II regresa a Macondo, nadie recuerda la masacre. La historia ha sido borrada y la versión oficial del gobierno es que nunca ocurrió. Esto simboliza la manipulación de la memoria histórica y el poder de la narrativa oficial para ocultar la verdad. Este episodio es un reflejo de la violencia política y la impunidad en América Latina. Una de las muchas capas que hacen de 100 años de soledad una obra tan poderosa. Reitero entonces que, para mi placer en esta lectura, la época de Melquíades en Macondo corresponde más bien a una fase de misterio y descubrimiento, en los primeros años de Macondo, cuando José Arcadio Buendía y su familia aún lo están consolidando. Es una era de curiosidad científica y esoterismo, donde Melquíades introduce a los Buendía, a sus invenciones alquímicas y conocimientos ocultos. José Arcadio Buendía, fascinado por sus descubrimientos,
se obsesiona con los inventos y los manuscritos, dejando de lado la vida práctica del pueblo. Si bien este período tiene un aire místico y experimental, no es el momento más floreciente de Macondo, pero sí es la época en la que no abundaban los conflictos. Es un momento de reflexión del autor, previo a narrar el Macondo desarrollado, bohemio y floreciente, con el que vino su último huracán.